Así que les invito, por favor, levanten su Biblia conmigo en alto y declárenlo en fe, por favor. Si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien que sí la tiene. Si tú ves que alguien no tiene Biblia, acércate a ellos. Invítalos a tomar la Biblia en alto y haga esta declaración de fe conmigo. Diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy meditaré la palabra de Dios y valientemente confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo y nunca seré el mismo otra vez. Nunca, 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 en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen sus lugares. En la primera experiencia de adoración tenemos un buen número de personas que ya están regresando de vacaciones y me doy cuenta que algunos ya van a empezar a regresar también a la experiencia de adoración de las 12:30. Es algo precioso ver que Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Iglesia, visitantes, personas que estén con nosotros por primera vez hoy domingo en esta experiencia de adoración, quiero invitarles a que rápidamente reflexionen sobre el tema que hemos estado hablando. Se llama Bajo su sombra. Aquí en la pantalla, por favor, si lo pueden poner. Hemos utilizado un árbol muy frondoso, un árbol que cuando tú puedes estar debajo de ese árbol, la sombra es muy amplia y puede haber un gran número de personas debajo de ella. Ayúdenme con la computadora, es urgente, por favor. Tú te puedes meter debajo de la sombra y continuar en ese lugar por días, por horas, por días, y sabes que la cobertura de esa sombra impedirá que tú tengas los rayos del sol incandescentes sobre tu vida. Incluso en una tormenta, yo sé que los rayos atraen, los árboles atraen los rayos, pero pensemos en el hecho de que hay tormentas en donde tú te puedes refugiar debajo de un árbol y estarás a salvo, no te hará el daño que podría hacer, no te empaparías de la misma forma. La vida nuestra está saturada de muchos ataques, de muchas situaciones. Hay momentos, como lo dije en la primera semana de esta serie, hay momentos en donde venimos cansados, derrotados, golpeados en muchas situaciones de nuestra vida. Y cuando llegamos debajo de la sombra del Omnipotente, que lo dice el Salmo 92, nos escondemos debajo de su sombra y estamos ahí protegidos de las inclemencias, de los cambios. Interesante es de que estamos ahí mientras que pasa el dolor o la angustia, pero después nos vamos y nos olvidamos de la sombra que estábamos recibiendo. Hace una semana hablamos de que la lógica no concuerda. La lógica no concuerda quiere decir no apliques tu lógica, sino que tú tienes que moverte. No esperes que Dios haga todo por ti, tú tienes que hacer algo. No es la lógica, es con cuerda, o sea, tienes que darle las vueltas, tienes que darle cuerda a un reloj. Antiguamente tenías que hacerlo, si no, no va a funcionar. Tiene todos los elementos, tiene todo lo que necesita, pero si tú no activas el mecanismo de un reloj, no va a funcionar. Tu vida espiritual es de la misma forma. Tú puedes estar toda tu vida debajo de un árbol, espiritualmente hablando. Puedes estar toda tu vida en un templo, asistir a un templo toda tu vida, pero no quiere decir que has activado lo que Dios tiene preparado para ti. La semana pasada la pastora Lady ministraba esta enseñanza de cuervos en las ramas. Y cuando hablamos de cuervos, la pastora Lady utilizó el ejemplo de cómo Noé en el arca de Noé que todos conocen, cuando habían pasado los 40 días de lluvia, 40 días y 40 noches, Noé manda un cuervo para buscar una tierra firme. El cuervo fue y volvió varias veces. Interesante es que llega el momento en que el cuervo no regresa. Tal vez podría haber muerto, pero tratando de quitar la duda de qué sucedió con el cuervo, manda una paloma, y la paloma, al estar volando, después de cierto tiempo, cuanto haya sido, regresa con una rama en su boca. Y la enseñanza que tenemos es esta: los cuervos siempre miran por su propio bien. Los cuervos son monógamos, tienen una sola pareja. Sin embargo, ellos siempre van a ver por su beneficio personal y se olvidan de lo demás. Una paloma vuelve al nido, una paloma vuelve al arca. Y esto nos deja ver que si tenemos mentalidad de cuervo, y cuidado que no le digan a alguien, ya te dijeron cuervo. Si tenemos mentalidad de cuervo, nosotros buscaremos siempre ir en dirección de lo que nos va a beneficiar, pero no continuamos en dirección de lo que tenemos que alcanzar. Ahora date cuenta de esto. Hoy domingo, quiero invitarte a reflexionar en este mensaje. Estamos hablando de que
hay quienes se meten debajo de la sombra de un árbol. ¿Cuántos fueron niños? Ok, voy por secciones porque a veces me doy cuenta que no hubo. ¿Cuántos en esta sección fueron niños y niñas? Sí, porque si no fueron niños, Dios mío, ¿cómo habrán nacido entonces? En esta sección, ¿cuántos fueron niños y niñas? Es que a las 10:30 me reclamaron que no eran niños, eran niñas. ¿Fueron niños y niñas? Ok, sí fueron niños. Y en esta sección fueron niños y niñas. Bendito sea Dios que sí lo fueron. Ok, ¿alguna vez ustedes se subieron a un árbol? A ver, bajen las manos. Quiero ver. ¿Quiénes nunca se han subido a un árbol para orar por ellos? No tienen idea de lo que se pierden, sobre todo cuando te caes. Literalmente sientes hasta la última víscera que tienes en tu cuerpo. ¡Pum! Te levantas. Ok, en fin, esa no es la historia. Pero cuando tú te has subido a un árbol, ¿es verdad o no? Es interesante que las ramas, algunas ramas son frágiles, algunas ramas son gruesas. En un árbol, cuando tú estás ahí, incluso la sombra, el follaje son las hojas y las ramas, el follaje a veces es tan espeso que tú te puedes esconder ahí de todo el mundo y nadie se va a dar cuenta que tú estabas en ese lugar. Interesante es que muchos hemos oído de Dios y nos metemos entre las ramas y las hojas del árbol, y la gente sabe que tú estás en la iglesia y ni siquiera sabe en dónde estás. Te escondes tan bien en Dios que ni quien se dé cuenta de que conoces a Dios. Ouch. ¿Sí o sí? Mira a dónde voy. En la vida que nosotros hemos caminado, y hablamos de que yo creo en Dios, aún los demonios creen y tiemblan, cualquiera cree en Dios, pero hablamos de que conocemos a Dios y nos refugiamos en Dios. Estamos ahí y tenemos la tendencia a hacer cosas chuecas. Nuestra carne, nuestra naturaleza nos lleva a salirnos del plan y el propósito de Dios. Y de pronto empezamos a jugar juegos turbios. Turbio es algo chueco, algo sucio, algo que sale de las reglas, de la jugada original. Algo turbio es que esconde, se revuelve con ciertas cosas. Yo creo que alguna ocasión te ha tocado que estás en un río. ¿Alguien ha estado en alguna ocasión en un río o en una orilla de agua y ves el fondo del río? Pero si tú metes la mano para mojarte, mueves el fondo y de pronto la tierra se revuelve con el agua. ¿A dónde voy con esto? Dios puede tener planes muy especiales para tu vida, pero hay gente que viene a remover el agua y causa confusiones. En lugar de que una persona crezca con dirección y con sabiduría, termina yéndose en la dirección equivocada, y en lugar de sentir paz y descanso en Dios, termina yéndose hacia un lugar seco, árido, donde no va a tener vida, sino que puede terminar muriendo espiritualmente y en muchos aspectos igual. Te voy a invitar, por favor, abre tu Biblia conmigo en 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. Voy a invitar a que usted se haga de una Biblia, lo cual es muy importante. 2 de Timoteo, casi al final de la Biblia está 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 17. La Nueva Versión Reina Valera dice lo siguiente: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Diga conmigo, peligro. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalos. Diga conmigo, cuervos. Gente que viene literalmente en el camino nuestro y están buscando lo que a ellos les interesa y no lo que le interesa a Dios. Están buscando lo que va a beneficiar su carne y no lo que puede tal vez bendecir a otros. Si yo verdaderamente digo que conozco a Dios, yo debo tener cuidado de que yo no termine siendo un cuervo en la vida de una persona. Cuervo en el sentido no de animal, sino de las intenciones y las características. Un cuervo puede servir, incluso decía la pastora Leidiana,
un cuervo puede ser de bendición para nosotros. Hay gente que Dios va a usar para hacerte crecer, aunque esa persona termine desapareciendo por completo de tu vida. Versículos 6 y 7, por favor. Y te pido que te enfoques fuertemente a esto. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas de diversas pasiones. Diga conmigo, pasiones. Versículo 7. Estas, se refiere a esas mujercillas. Mujercillas se refiere a una mujer que fácilmente son movidas de su lugar, que no son estables. Este tipo de personas están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea, oyen de Dios. Hay mucha gente que oye de Dios, pero nunca maduran en la palabra de Dios. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina. Escucha esto. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. Aquí está hablando en una semblanza de lo que está mostrando Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde está la iglesia como la iglesia de la Odisea, la iglesia de Esmirna, diferentes iglesias de Teatira, diferentes iglesias que tienen conocimiento de Dios, pero Dios tiene pleito contra ellos. Muchos conocen de Dios, pero terminan haciendo lo mismo que hacían antes. Mira lo que dice aquí adelante. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dígalo, son cosas que pueden pasarme a mí. Puedes pasar tiempos difíciles. Versículo 13. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Alguien de ustedes alguna ocasión ha escuchado esa frase que dice: ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón? Esa parte final la inventó el diablo. Ladrón que roba al ladrón. Satanás es el padre de mentira y él engaña a cuantos puede, y primordialmente a los de la fe. Quiere decir, aquellos que creen en Dios son su objetivo principal y tratarán de sacarte de la ruta donde Dios te está llevando. Mira lo que dice el versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo 14, más adelante lo quiero utilizar de una forma, y creo que tú lo vas a poder integrar en el mensaje. Quiero invitarte a reflexionar en lo siguiente. Cuando estamos debajo de la sombra de un árbol o metidos entre las ramas de ese árbol, que estamos hablando de la palabra de Dios, nos sentimos a gusto. ¿Es verdad o no? Cuando has venido golpeado de circunstancias de la vida, cuando estás pasando momentos difíciles, qué interesante es que llegues a la casa de Dios y de pronto sientes como si agua fresca cayera sobre tu cabeza, sobre tu cuerpo, y dices: wow, esto es lo que yo necesitaba. La palabra de Dios viene siendo literalmente ese árbol, refresca y la sombra te cubre. Dios en su Espíritu Santo viene y te dice: descansa en mí. La canción que cantábamos hace unos minutos decía: yo descanso en ti, a la sombra de tus alas tu amor me cubrirá. Piensa en lo siguiente: en el proceso en que tú estás descansando en Dios, tienes que tener cuidado, debes tener cuidado de que no seas en un momento dado seducida o seducido, atraído por personas que en lugar de invitarte a permanecer en el plan de Dios, en la dirección de Dios, sutilmente te harán ver los errores y las fallas y defectos de ese árbol. Y vienen y ven las oportunidades para tomar ventaja del letargo. La palabra letargo significa lentitud,
que se queda desfasado, distraído. Toman ventaja de las oportunidades del letargo de alguien cuando están debajo de la sombra del Altísimo. Muchos dicen creer, confiar y esperar en Dios, pero hay quienes están esperando que tú te distraigas y te encuentren en el momento en que estás empezando a dudar, y en lugar de crecer te vas hacia abajo. Personas que van a buscar la oportunidad de sacarte del plan y del propósito de Dios. Toman ventaja, y escucha esto, usan la imagen, diga conmigo, tarjeta de presentación. Traen la tarjeta de presentación solamente para un beneficio personal. Son cristianos mientras que les conviene. Y son buenos amigos, son buenos hermanos, son buenas personas, mientras que logran su objetivo con alguien a quien se le están acercando. Don Luis y yo digo don Luigi, estábamos hablando él y yo hace unos minutos, y me quedé pensando con respecto a algo que era nuestro tema de conversación, y repentinamente vino el ejemplo. Qué horrible se siente que tú llegues a un lugar y resulta que estando en ese lugar creyendo que vas a divertirte, terminen vendiéndote algo. ¿Está entendiendo lo que quiero decir? Qué terrible es que tú llegues a un lugar con la intención de divertirte o pasar un buen tiempo, y de pronto salga alguien y sutilmente te van a vender algo. Estamos hablando de trampas sucias. Y por favor, la razón de nuestra conversación era totalmente ajena a esto, pero el ejemplo creo que tú lo puedes tomar. Hay gente que sutilmente se va a introducir en la iglesia, se va a introducir en tu trabajo, se va a introducir en tu familia, se va a introducir en las áreas donde tú te muevas. Van a llegar sutilmente a tratar de confundirte con apariencia de piedad, con apariencia de buena gente, con apariencia de buena fe, con apariencia de que aman a Dios, pero en realidad no aman a Dios, solo aman sus propias intenciones. Mi madre a mí me enseñó esto: Moisés, si algún día tú has de ser causa de división de una iglesia, salte de ese lugar y no vuelvas antes que tú causes daño en ese lugar. Porque si tú eres un objeto de Satanás para la caída de alguien, Dios demandará de ti la vida de esa persona. Si él o ella se alejan de Dios, Dios te va a demandar a ti la vida de esa persona. ¡Auch! Date cuenta de esto. Ven las oportunidades, usan la tarjeta de presentación, la imagen para un beneficio personal, y luego fingen una relación para poder seducirnos sutilmente. Escucha lo que estoy hablando. Terrible es que puedes estar 30, 40 años asistiendo a un templo, diga conmigo, la sombra de Dios. Vienes y asistes, pero nunca creces. Y por lo mismo de que no creces, estás expuesto a personas que pueden llegar a la casa de Dios con apariencia de bondad, de amor, de pureza, y estando tú distraída o distraído, te sacan de la casa de Dios con sutilezas. ¿Cuál es el punto? Seducen tu mente y te hacen esclavos del entendimiento. Seducen tu mente y hacen esclavo tu entendimiento, al punto que repentinamente ya no sabes si la iglesia donde estás, o la congregación donde estás, o las personas que te han estado ministrando son o no son, porque alguien te está sacando de allí. Poco a poco logran sacarte hasta que tú mueres expuesto en los rayos que dan fuera de la sombra de ese árbol que tú llamabas la sombra del Altísimo. No todos, y esto lo digo con temor delante de Dios, no todos son pastores solo porque tienen una Biblia en la mano. No toda la gente que tiene un traje y una corbata es escogida por Dios para ministrarte. Una cosa es que tú quieras mostrarle a los demás que sabes, y otra es que Dios te haya llamado a ser pastor de una iglesia. Hello. No me estoy quejando de nada ni de nadie, porque ahorita no tengo ni ganas de estar hablando del tema. Estoy hablando de que hay personas que son lastimadas de una manera muy sutil. Seducen tu mente con pensamientos, ideas, división, separación, con mentiras, con engaños, con diferencias. Usan la misma Biblia,
Cuando dije tarjeta de presentación, usan la misma Biblia para decirte que están mal en el lugar donde estás comiendo la palabra de Dios. Satanás es un ángel de mentira y él se disfraza de ángel para que tú creas que es Dios, y resulta que terminan seduciéndote porque tú no has crecido. Tus pies no están asentados sobre la roca, sino que está sobre la arena, y la arena se puede mover fácilmente. En la segunda semana del tema del bajo su sombra yo mencioné esto. La escritura dice: son como hierba que por la mañana crecen y al día siguiente perecen, porque realmente no son una planta viva conectada con algo que produzca vida, sino que solo están por encima, secando y comiendo los minerales de la tierra. Tú puedes venir y cortar la planta y nuevamente vuelve a crecer, y dices: ¿de dónde salió otra vez? Y la corté ayer. Tú tienes que destruirlo con la palabra de Dios. Cualquier palabra o enseñanza que tú recibas de alguien que no fue instruido, ni dirigido por Dios, ni llamado por Dios, dígalo conmigo: enviado por Dios. Por favor, cuando hablo esto, tenga cuidado. Si Dios no te envía por medio de un ministerio, eres una gota suelta en el camino. Hace muchos años a mí me enseñó un hombre, un pastor. Me dijo: muchacho, siervo de Dios. Me decía de miles de maneras, pero ese día me dijo: escúcheme bien, hombre de Dios. Usted canta muy bonito, usted predica muy bonito y usted hace cosas muy bonitas para el Señor, pero si usted anda nada más de aquí para allá y no tiene una iglesia donde sentarse, usted es una gota suelta. No me tuvo que terminar de dar la ilustración, entendí. Una gota suelta, ¿qué cosa le pasa expuesta al sol? ¿Sabes tú que muchos cristianos hay que vienen a meterse debajo de la sombra de Dios? Le cae un poco del rocío, de la bendición, de la enseñanza de la palabra de Dios a su vida, y tranquilamente se salen de la sombra de la palabra de Dios y terminan muertos. Y dices: ¿qué le pasó a tal persona? Es que no tenía vida, solamente estaba por encima de la tierra. Quiero avanzar en esto. Segundo lugar, diga conmigo: arrancar ramas. Hay gente que viene a la casa de Dios, en un momento dado utilizan la opción y la alternativa de decir: wow, yo puedo hacer lo mismo que hace él, lo mismo que hacen ellos. Y hay gente que incluso entre ellos ven tan frondoso ese árbol que dicen: nada va a pasar si arranco una rama y arranco otra, y las entresacan donde no se note que están arrancando ramas. Y me estoy refiriendo a la enseñanza, y arrancan una rama de lo que es una predicación, y arrancan una rama de alabanza, arrancan una rama de donde viene la unción de Dios, arrancan una rama de la enseñanza infantil, arrancan ramas de donde pueden, y las mismas ramas que continúan todavía verdes, con hojas frondosas, hermosas, toman esas ramas y las entierran en algún lugar todas juntas, y van a la sombra del Altísimo, donde está la gente metida en la casa de Dios, y le dicen: mira, ese árbol está muy grande, pero aquel también tiene una sombra bonita, y mira, yo también puedo enseñar, yo puedo dirigir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Sutilmente se meten, les enseñan algo con ramas que robaron de otro árbol. Pero hay algo que sucede, cierto o no: una rama de un árbol después de ciertos días se va a secar. ¿Cuántos han puesto un árbol de Navidad en su casa? Un árbol natural. No tengan miedo, hombre, yo no soy religioso, a mí no me va a pasar nada. Ay, es el demonio. No. Ponemos, en mi casa ponemos árboles naturales casi todos los años. Bendito sea Dios por las veces que mi esposa me dice que no, porque cuando quiere árbol natural me manda a cortarlo. No voy y lo compro al Walmart ni al Lowe's y que me paguen por el comercial que les hice. Yo he ido con mi esposa a cerros, en lugares donde te dan a escoger y te dicen: vaya y busca el que a usted le gusta, y te dan la sierra y tú cortas el árbol. Mi amada, bella, hermosa y preciosa mujer tan inteligente, se le ocurrió un día comprar un árbol que llega hasta el techo. Y si no me creen, pregúntenle a mi hija que está ahí atrás. Yo dije: Cristo de la gloria, ¿no? ¿De veras estás seguro? Dice: pues que llega al techo.
Dije, Padre Santo del cielo, ok. Ustedes van por una bandeja de agua y se lo ponen a un árbol regular. Yo tuve que traer 2 cubetas de agua. Y al día siguiente en la mañana el árbol se había tragado el agua. ¿A dónde voy? Entre más grande es el árbol, más vida necesita, más agua necesita. Escuché lo que estoy hablando porque esto es una parábola tal vez. Entre más tiempo llevas asistiendo a la iglesia, más agua vas a necesitar conforme vas creciendo. No será suficiente con unas gotas de Biblia y unas gotas de alabanza, porque entre más tiempo llevas delante de Dios, mayor será el crecimiento y mayor será la fuerza que vas a necesitar, porque el diablo sabe cuánto has crecido, por eso quiere que caigas más fuerte. Un árbol se va a secar después de que termina Navidad y Año Nuevo, ¿cierto o no? ¿Cuántos son de mi club? Ya pasó la Navidad, Año Nuevo, estamos por febrero y el árbol sigue puesto. Ya no tiene ni hojas, todo lo que era el árbol ya está en el piso, los barres para adentro para que no se note. Pero dígalo conmigo, pero es un árbol artificial. El aroma fresco y agradable que en un principio tú sentías desaparece a los cuantos días de que el árbol fue puesto artificialmente. ¿Sabes qué te estoy diciendo con esto? Hay gente que anda arrancando palabra de Dios. Es muy fuerte lo que te voy a ilustrar, pero literalmente es como la Biblia. La abren, arrancan una hoja y van y la ponen con otras hojas de Dios, 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 y de pronto ese aparente árbol que pusieron se ve muy frondoso, muy bonito, fácil, y empiezan iglesias en el garage de su casa y van y rentan locales ahí junto entre las tortas de doña Leticia y las garnachas de doña Lupe, y ahí en medio dicen iglesia fulana de tal. Pasan 10 años, sigue del mismo tamaño ese lugar, las mismas personas, 10, 15 pelagatos, con perdón de la palabra, bajo la supervisión y aparente enseñanza de hombres que a sí mismos se hacen llamar pastores y no lo son, y así como no crecen ellos, tampoco crece la gente que está con ellos, porque están bajo una sombra que fue artificial. Dios no plantó ese árbol, ellos tomaron ramas de lo que Dios les ha dado y le pintan las hojas para que tú no te des cuenta que estás bajo una sombra ajena que Dios no la puso. Tienes que ser sabio, sabia. Qué precioso es hablar la primera semana, la segunda semana. Ay, qué padre, bajo la sombra. Uy, estoy bajo la sombra. Sí, pero entre las ramas hay algunos tremendos traidores que van a esperar la oportunidad sutil de arrancar ramas y engañarte para sacarte la cobertura, dejando expuesta tu vida a los rayos del sol. Diga conmigo, peligros. Tomar pertenencias ajenas. Toman pertenencias ajenas. Y lo dije a las 10:30 de la mañana y te lo voy a decir ahora. Hay gente que usan el nombre de Dios con tal de obtener las finanzas de una congregación. No predican el evangelio puro, salen mal de una iglesia, no salen por la puerta sino por la ventana de atrás, y empiezan a buscar su propia congregación y toman gente de todos lados y empiezan a congregarse entre comillas, y la gente empieza a diezmar o a ofrendar aparentemente y se hacen grandes sus bolsillos con dinero de la iglesia, pero no es un templo que Dios edificó. Ellos mismos se plantaron y comen de lo que no sembraron. Es terrible lo que estoy hablando, y no estoy hablando en contra de alguien. Por favor, ten cuidado, porque podría decir, está hablando de fulano de tal o de no, no está hablando de tal pastor. No, sácate eso de la cabeza ahora mismo. Yo te estoy hablando a ti que tú vienes a Victory Iglesia y que nos estás visitando hoy domingo. So sorry. Pero tienes que entender, la casa de Dios no es cuestión de dinero, es cuestión de restauración y de vida nueva. Las finanzas, tu recompromiso con Dios. Tú sabrás si no cumples con Dios, tú pagarás las consecuencias de lo que no eres capaz de ser fiel con Dios. Me llamo cristiano, pero no honro al aquel que yo llamo Dios. Es como decir que te casas, pero nunca llegas a casa.
Es como decir que le amas, pero el dinero te lo gastas tú y nunca hay comida en la cocina. Yo le llamo a Él que es Dios, pero yo no quiero honrarle con lo que Él me dio, solamente quiero honrarme a mí mismo. Hay gente que usa la Biblia para decir: no creas en los diezmos, no creas en las ofrendas, no creas en esto, no creas en aquello. Y yo no creo, y se inflan de yo no estoy de acuerdo, yo no pienso así. Y siguen arrancando ramas de la Biblia y siguen haciendo más frondoso en la apariencia. Las ramas secas las sacan a tu espalda para que no las veas, y siguen arrancando para que tú creas que lo que te han ofrecido es sano. Hay una ilustración que te voy a dar, y esto es muy fuerte. Fuerte en el sentido de que yo lo vi. Un hombre se le hizo fácil pasar por la parte de enfrente de un templo y vio un anuncio pequeño que estaba plantado en el jardín, en el pasto, en ese templo tan grande. Como dicen por ahí, ¿quién le va a doler a un gato que le arranquen un pelo? Se le hizo fácil agarrar el anuncio que decía: invite someone to church this month. Invita a alguien al templo este mes. Ese anuncio cuadrado en la parte inferior derecha tenía el logotipo de ese templo, y yo pasé por ese templo cantidad de veces, y después encontré el mismo anuncio afuera de un lugar que le llaman la iglesia, y el anuncio estaba enterrado afuera de ese lugar con un parche de un negro donde estaba el logotipo de la iglesia de donde lo fue a quitar. Te voy a decir algo. Yo le he dicho cuánta gente ha tenido que pasar por este lugar. Si tú has de ser llamado para servir, sal por la puerta de enfrente, no por la puerta de atrás. Si has de salir, tienes que ser enviado, no que te mandaste tú solo. Hay gente que está dirigiendo gente con ramas prestadas, robadas, con engaños, con mentiras. ¿Por qué te estoy hablando esto a ti hoy domingo? Porque hay quienes llegan a un templo y tienen todo el deseo de que Dios llene su corazón, y en lugar de que llegan al lugar correcto, son más lastimados que antes, que no conocían a Dios. Hay gente que ha sido lastimada. Escucha esto. Vaya conmigo por favor en la Biblia. Vaya a la Biblia, abra su Biblia en Levíticos capítulo 10, versículo del 1 al 3. Levíticos capítulo 10, versículos del 1 al 3. La Nueva Versión Reina Valera dice de esta forma: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Está sonando mi micrófono mal, por favor tengan cuidado. Ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Dígalo conmigo: fuego extraño. Fíjese bien de dónde viene el fuego extraño. Aarón era hermano de Moisés. Moisés era el dirigente del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios ordenó a Moisés a sacar al pueblo. Aarón, siendo su hermano, era el sacerdote de todo el pueblo de Israel. Y los hijos de Aarón, aprovechándose que eran hijos del hermano del presidente del negocio, fueron y tomaron un incensario y lo echaron encima y hicieron un fuego gigante, aparentemente para hacer algo positivo. Y mira lo que dice: entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. En el mismo lugar donde echaron el incienso para que se encendiera más el fuego más fuerte antes de que esto pasara algo más, los quemó a ellos y murieron. Luego dijo Moisés a su hermano Aarón: esto es lo que Jehová afirmó cuando dijo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Quiere decir, no te atrevas a traer algo que Dios no te pidió. Si no conoces la Biblia, espero no te lastime lo que voy a hablar. Te enseñan a traer escapularios, te enseñan a traer piernitas, brazos, cabezas, pulmones, corazones. Te enseñan a que andas haciendo cantidad de cosas y tú no tienes ni idea si eso dice la Biblia o no. Solo lo haces porque te dicen que lo hagas.
Y ahí es donde tú puedes darte cuenta, estás bajo una sombra que no es la sombra que Dios escogió. Son bendiciones ajenas, modelos ajenos, escuela ajena, diferentes propósitos. Hay gente que luego dice: yo quiero entender qué pasó. Yo estaba yendo a la iglesia y de pronto como que ya no entiendo qué está pasando, como que ya no me siento igual. Porque es probable que tú estás llegando a Dios solo mientras que pasa el dolor de tus sentimientos, el dolor de tu problema, mientras que pasa el tiempo de que la herida se cierra en tu cuerpo. Y cuando termina el problema te alejas de Dios nuevamente. Y no debemos ser así. Mira lo que dice aquí. Dice esto: no preguntes a Dios qué es lo que cambió. Acepta mejor que cambiaste su fórmula para meter tu propia fórmula. Quiere decir, si yo me dejo guiar por la dirección que Dios le ha dado a un pastor, o por la enseñanza que he recibido bajo la casa, el umbral donde Dios se mueve, si yo me dejo guiar, creceré. Pero si no me alimento de la palabra y no me dejo guiar por la palabra de Dios, cualquier cosa me va a confundir, cualquier cosa me va a sacar. No preguntes a Dios qué cambió. Tú fuiste el que cambió las cosas. Mateo capítulo 7 del 1 al 6 dice, la Nueva Versión Reina Valera, algo muy fuerte con lo cual yo necesito cerrar este mensaje. Así como vemos cuervos y que vemos que hay gente que son como palomas, hermanos bien lindos, gente bella, y hay algunos tremendos que nos dan ganas de que ni existieran. Viene una parte donde yo dije a las 10:30 de la mañana: pastor, decídate, sí o no, los amamos o no, los sacamos, los desplomamos o qué, sí o no, ¿qué hacemos con ellos? Te voy a decir algo. Dios permite que tú y yo estemos bajo su sombra para ayudar a levantar a otros, para levantar a aquellos que han sido lastimados. Te lo pongo de esa forma: cuando alguien te invita a la iglesia, literalmente para eso te trajo Dios a un templo, para que tú levantes a esos que necesitan de la cobertura de Dios, que necesitan descansar en Dios, que necesitan esconderse en Dios. Levantarlos, no hundirlos. Escucha lo que dice la Biblia: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Se acuerdan que les pregunté cuántos se han subido a un árbol? Levanten la mano los que se subieron. ¿Y cuántos de ustedes se arrepintieron de subirse cuando el que iba allá arriba empezó a aventar pedacitos de madera y le cayeron en los ojos? ¿Le pasó a alguno? Aparte de él y de mí. ¿Te ha sucedido que te subes a un árbol y te subes primero porque los que vienen detrás de ti te pueden tirar, te pueden caer encima, lo que sea? Así que mejor si algo de subir, yo subo primero que todos. Mi esposa es campeona en trepar árboles. Todas sus primas y primos sabían que si iban a subir a un árbol tenían que hacerlo escondidas de ella, y luego le avisaban, porque si no ella subía primero que todos. Yo le dije a mi esposa: amor, ¿por qué tú siempre te subías primero? Porque siempre que yo me tocaba después me pisaban los dedos o me echaban cosas en los ojos, luego yo no podía ni ver, aparte que luego a veces caían y me caían encima. Así que si subo yo primero. ¿Cuántos de nosotros somos así en las cosas de Dios? ¿Te aseguras de que tú estés bien, que tú estés salvo, que Dios te ame, que te vayas al cielo? Te vale gorro si los demás suben o no. ¿Cuántas veces nosotros nos aseguramos de tener a Dios y que su calor nos ilumine, así como mi cabezota brillante? Te aseguras de que yo adoro a Dios, no me importa si los demás llegan o no. Y lo peor, ya que estamos en la iglesia, empezamos a ver los errores, las fallas, los defectos de ellos. No nos damos cuenta que necesitan el mismo amor que tú y yo necesitamos. No puedo evitar, ahorita había a Eric y Almendra Robinson. Ellos son los directores de Celebremos la Recuperación, y literalmente eso es lo que te estoy diciendo. Celebremos la Recuperación te dice:
no importa cómo te ven los demás, Dios te sigue amando. Y no importa qué tan mal estés. Amén. ¿Sabes quién te cierra la puerta de la oportunidad para cambiar? Muchas veces somos los que estamos adentro del templo, porque no nos acordamos cómo llegamos. Ya no nos acordamos que nosotros veníamos golpeados, lacerados, con adulterio, fornicación, con drogas, con alcoholismo. Nos olvidamos que también maldecíamos, golpeábamos, hacíamos barbaridad y media. Y llega el punto donde los cristianos son tan puros que literalmente parecen puros cubanos. Echan humo y queman todo lo que tocan. Ya no permiten que alguien que necesita a Dios pueda cambiar. Aquí adentro tú y yo literalmente somos monedas de oro. Y vamos afuera y nos embarramos y venimos a limpiarnos, en lugar que lo que nosotros tenemos de valor pueda diseminarse sobre la vida de otros. Quiero invitarte a reflexionar en nuestras últimas palabras. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes una viga grande en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y dice el versículo 6 muy duro: no des lo santo a los perros, ni eches tus perlas delante de los cerdos, no sea que los cerdos las pisoteen y se vuelvan y despedacen todo lo que tú tienes en Dios. A las 10:30 de la mañana, en el momento de la predicación, yo estaba cerrando con una ilustración con la que quiero terminar ahora. Fíjate bien en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo, lo dice la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Cuántos de aquí les gusta saber que los ama Dios? Ok, fíjate. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No les mires para calificar cómo están. Mejor extiende tu mano para ayudarles a llegar a donde ellos tienen que llegar. No somos la solución de otros, pero podemos ser quien ponga las herramientas de Dios ante sus ojos. Yo llegué a la iglesia donde mi mamá se congregaba, al templo donde ella se congregaba, y estando en la puerta, tenía yo 16 años de edad. Al estar en la puerta del lugar donde mi mamá se congregaba, en la entrada estaba un varón, un hombre, que me empezó a ver de arriba abajo y le empezó a hacer así: vete de aquí, ándale, y hasta que te cortes esa greña regresas. Yo tenía pelo en ese entonces. No se rían, porque como me ven, como se ven me vi, como me ven se verán. Fue muy duro para mí. Ese hombre no me preguntó cómo estaba, me corrió de la iglesia. En ese entonces, no estoy hablando de los años 50, ¿ok? Pero yo toda mi vida he sido amante de tener pantalones de mezclilla, botas, me encantan las botas vaqueras o de este tipo, una camiseta blanca, usaba una gabardina negra que me llegaba hasta la mitad de la pantorrilla y traía la melena que en ese entonces tenía y me amarraba una colita acá atrás. No te rías, Gaby. Me agarraba la melena acá atrás y me llegaba más o menos como por aquí el cabello. Y como yo me agarraba hacia atrás el cabello, por eso se me levantó todo hacia acá atrás. Ahora pueden entender por qué. Y así andaba, y yo llegué a la iglesia así ese día. Y yo me fui atravesado, me fui lastimado. Y en la noche llega mi mamá a la casa, y cuando yo llegué ya muy tarde me dice: ¿no me dijiste que hoy ibas a volver a la iglesia? Me lo dijo en buen plan. Le dije: sí, pero me corrieron. ¿Quién te corrió? Pues uno de los que están ahí en la entrada. ¿Cómo que te corrió?
¿sí? Me dijo que me fuera, que no me daba vergüenza llegar así a la casa de Dios. Y que cuando me cortara la greña, que regresara. Le dije así que no voy a regresar porque no me lo voy a cortar. Mi mamá en ese entonces era la directora del Concilio Misionero Femenil de la región de no sé qué, de no sé dónde, de los 5 estados de no sé qué parte de México. Y era la tesorera tesorera de quién sabe qué, de la iglesia, y era la hermana, la pastora Raquel. En ese entonces era la hermana Raquel. ¡Wow! Y ese hermano que estaba en la puerta no sabía que yo era el hijo de la hermana Raquel. Yo hubiera deseado que la hermana Raquel, que la hermana Raquel lo golpeara, pero no le hizo nada. Pero te voy a decir algo que es exactamente donde quiero concretar. Yo en el momento mismo en que yo más sinceramente estaba necesitando a Dios, y no puedo evitar prueba porque me estremece pensar cuánta gente hay que se siente así. En el momento en que más necesitaba yo regresar a Dios, me cerraron la puerta y me corrieron por mi apariencia. En lugar de abrirme la puerta y decirme que yo podía volver a Dios, yo quería refugiarme bajo su sombra, y literalmente me dijeron: no puedes entrar. Yo soy de las personas que hoy entiendo esto. A veces nosotros calificamos a la gente por su apariencia y no tenemos ni idea de la desesperación que tienen de volver a Dios. Mi esposa y yo platicando, yo le decía: Lady, me duele mucho saber de una persona que no volvió más a la iglesia, porque dice: si voy me van a rechazar, si voy me van a correr, me van a señalar. No estoy necesariamente hablando de este lugar, hablo de cualquier congregación. Hay gente que necesita que la abracen. Hay gente que le digan: Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo fui un joven rechazado. Yo necesitaba meterme bajo la sombra, y en el momento en que quise hacerlo me corrieron, y me fui todavía otro año más sin volver a Dios. Por eso yo siempre predico de esta forma. Cuando Pastor Mark Crow, el día 18 de enero del año 2006, en una sala de juntas, estábamos por arrancar el proyecto de Victory Iglesia. Al finalizar la reunión me dijo esto: Moisés, piensa en una frase, un eslogan, un lema específico con el que tú puedas definir a Victory Iglesia. Yo me fui a casa, y durante todo el camino a casa y el resto del día y aún durante la noche, yo dije: ¿qué frase puede ser que tenga valor y que tenga peso para quienes lleguen a ese lugar? Y te puedo decir hoy, ayer estábamos en una reunión donde una persona dijo: una de las cosas que más me impactaron y me hizo sentir bien fue que cuando yo llegué, leí en un lugar donde decía: ven tal y como tú eres, queremos mostrarte que Dios te ama. Ven tal y como tú eres, fue la frase que Dios me dio, porque en ese momento entendí: la casa de Dios es para quien llegue. Y yo no quiero ser un pastor que le va a cerrar la puerta a nadie. La Biblia nos dice que amemos a todos por igual. Cuidado con lo que digo, no vayan a creer que estoy diciendo que somos ecuménicos, porque en eso no creo. Y si no sabe qué es eso, agarre un diccionario y búsquelo. Y te voy a decir esto: en el proceso de 8 años que hemos estado en Victory Iglesia, gracias, y aún en Victory Church, decía mi esposa ayer en esa conversación, en Victory Church llegamos a ver homosexuales, transvestis, lesbianas. Llegamos a ver a borrachos, a gente perdida, gente que había adulterado, pecado de 1000 formas. En Victory Iglesia nos ha tocado tener personas que son declarados homosexuales, y desgraciadamente son los cristianos los que a ellos les dicen: tú no puedes entrar. ¿Qué sabes tú si ellos pueden ser transformados? ¿Y quién eres tú para condenarlos? ¿Quién eres tú para juzgarlos? ¿Quién soy yo para cerrar la puerta del cielo si Jesús la abrió? Por eso yo te puedo decir en esta tarde:
Ten cuidado de la gente que aparenta piedad y pureza, porque no necesariamente están buscando predicar a Dios, se están dando a conocer a sí mismos. Y cuando tú tienes dolor en tu interior, es terrible que primero te digan qué traje usar y qué corbata ponerte y de qué tamaño usar el cabello y qué tipo de zapatos puede usar una mujer, cuando lo primero que debe alimentar en esa persona es su interior. De nada te sirve cambiar la portada de una persona si por dentro se sigue pudriendo. Yo no sé cómo llegaste hoy, pero como lo dije a las 10:30 de la mañana, yo soy exactamente igual que cualquiera de ustedes. Y si yo necesito de Dios aún siendo pastor, y si yo hoy sigo cometiendo errores, y si yo hoy todavía le pido perdón a Dios, yo no creo que tú puedas decir que tú no lo necesitas y que no tienes de qué pedirle perdón. Soy enemigo de los que ocupan los primeros lugares, y lo digo con respeto, no tomen nada mal. Soy enemigo de los que, como dice la Biblia, vienen y se sientan con el puesto de líder, de diácono, de esto, del otro, y hacen la invitación a que pasen al frente para orar, y se quedan ahí sentados. Porque ¿cómo me van a ver a mí pasar si yo soy diácono, si yo soy pastor, si yo soy líder, si yo soy esto, soy lo otro? La palabra del Señor dice esto: alejaos de mí, hacedores de maldad, porque los deleites de su padre el diablo son los que quieren hacer. Y hay quienes aparentan ser santos y la santidad solo ya llevan pintada por fuera, pero viven quemándose fuera de la sombra del Altísimo. Y dice la Escritura: porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que vienen detrás de ustedes. Porque tú te purificas aparentemente y los que están detrás de ti se están perdiendo. Palabra fuerte, ¿verdad? Respiren hondo. Ahí hay bolsitas para... Te invito a ponerte en pie, por favor. No empezamos a las 12, así que no piense que lleva 2 horas. Llevamos 1 hora y media. Hemos hablado de lo que tienen y de lo que pierden, pero no les decimos lo que necesitan de Dios o de lo que en Dios tienen. Mira esta frase: pasamos tanto tiempo jugando entre las ramas. Diga conmigo: con inmadurez. Pasamos tanto tiempo jugando entre las ramas que no nos percatamos que hacemos caer astillas en los ojos de quienes están empezando a subir al árbol. A veces nosotros no nos damos cuenta que por espirituales estamos lastimando a los que apenas están empezando, porque nos preocupamos por subir también al árbol y sentirnos tan espirituales, tan seguros de Dios, que no nos damos cuenta que hay otros que necesitan quienes de la mano para mantenerse en el árbol. Yo tenía 6 años de edad. Me colgué de una cuerda que le llaman la cuerda de Tarzán. Ya se saben para qué va Tarzán, ¿verdad? De árbol a árbol. Bueno, el mío era de un puente a otro puente, y el mugroso lazo se rompió exactamente cuando iba arriba, y la bajada fue demasiado dolorosa. Caí de sentón encima de troncos que estaban enterrados en el piso. La ilustración te la doy por esto. Estuve 1 mes en cama. El dolor del trancazo que me di me daba hasta que yo tuve 13 años de edad, en medio de la escuela, jugando, nadando, en cama, corriendo, sentado, de pie, como estuviera. El dolor me quedó. Tuve una lesión por jugar fútbol americano. Me cayó encima un jugador que me vio cara de costal de azúcar y enterito me quería tronar. Cargaba muchas bocinas, me lesioné la columna vertebral, quedé paralítico a los 22 años. Médicamente yo estoy paralítico. ¿Por qué te hablo de esto? Hay gente que se ha lastimado
y esperamos que funcionen como si fueran perfectos, sanos y sin errores. Y no te das cuenta que ellos también se refugiaron en el mismo árbol que tú. Y a veces se tuercen y no funcionan y nos reímos de ellos, en lugar de decirle: ven, Jesús puede sanar tus heridas. Yo te pregunto hoy, y le doy gracias a quienes invitan gente a la casa de Dios. Yo te pregunto hoy, ¿te has puesto a ver alrededor de esta protección espiritual? ¿Cuánta gente está cerca de ti? Tú ni por error le has hablado de Dios. Tú y yo estamos bajo su sombra. Y hay gente que está ahora mismo en el sol de los problemas, en los rayos de la frustración, agonizando. No hemos ido para decirles: ven, métete en esta sombra donde estoy yo. Cierra tus ojos, por favor. Señor y Padre celestiales, te damos gracias por tu misericordia, por esta verdad, porque aunque es palabra fuerte, aunque es palabra dura, me hace entender y reflexionar, Señor, que necesitamos de ti. En esta hora, Dios y Padre celestial, pedimos que tu Santo Espíritu nos dé dirección para entender que estar bajo tu sombra no indica que todo está listo, porque hay gente que necesita ser sana, y también tenemos que cuidarnos de aquellos que lastiman entre las ramas. Señor, que todo sea para bien, así como dice tu palabra. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, y en el momento que se ha cortado el trigo, tú quitarás la cizaña, para que no lastimemos a otros que están creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, yo te invito, iglesia, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú me amas tal y como soy. Así me aceptas, así me recibes, y por ello yo hoy me tomo de tu mano y te pido, Señor, que me perdones si te he fallado, si me he confiado de tu sombra y no me doy cuenta cuando he sido arrastrado, y no me doy cuenta cuando he lastimado a quienes desean esa sombra. Padre, hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en él. Te he conocido como Dios, he oído tu nombre, pero hasta el día de hoy no te he abierto la puerta para que tú permanezcas en mí. Señor, hoy quiero reconciliarme contigo. Necesito empezar otra vez. Necesito tu sombra. Yo corrí de ti, me alejé de ti, pero no puedo estar lejos de tu presencia. Te amo, Señor Jesús. Gracias por tu sangre que me limpia de todo pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.